Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, les da una cordial bienvenida al primer gran debate entre candidatos a la Diputación por mayoría relativa del Distrito 14, basados en nuestros principios de equidad, legalidad, certeza e igualdad. Aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación por su presencia en este primer gran debate y a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Me congratulo por la participación de los candidatos a diputados. El ciudadano Jaime Hernández Pérez por el Partido de la Revolución Democrática. Ciudadano J. Guadalupe Rivera Ortega por el Partido del Trabajo. Ciudadano José Esteban Lagunas Valderas por el Partido Movimiento Ciudadano. Ciudadana Karen Astrea Ramírez Delgado del Partido Nueva Alianza. Ciudadana Norailda Pérez Cruz por el Partido Humanista. Ciudadano Jesús Eduardo Soto Mayor Ibarra por el Partido Encuentro Social. Mediante sorteo, se estableció el lugar de los temas que son: primer lugar, empleo y autoempleo; segundo lugar, sector salud; tercer lugar, sector agrícola. La temática a seguir será de 2 minutos de exposición del tema por candidato, seguido de la réplica por 1 minuto y 1 minuto de contrarréplica. Comenzamos con el primer tema, empleo y autoempleo. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su exposición. El Partido Humanista tiene como principio fundamental defender la dignidad humana con todo lo que ello implica, desde una perspectiva de igualdad, justicia y fraternidad. La calidad de vida y el desarrollo humano integral de cada persona son nuestra prioridad. Pocas cosas hay más injustas que el hecho de que alguien no pueda tener un trabajo para sostenerse. Es obvio que el reto que se le presenta a este gobierno no se limita solo a la corrección de los grandes desequilibrios macroeconómicos y a la creación de empleos. Hay que hacerlo preservando preservando lo fundamental de nuestro sistema de bienestar social. Se trata pues de sacar adelante a Salamanca y a Juventino Rosas, no a fragmentos sueltos, menos a los más débiles que están pasando por rachas malas, como lo es los empleados de Mazda en nuestro municipio, que lejos de traer empleos bien remunerados a nuestro municipio, trajo el retroceso hacia la esclavitud laboral y la mano de obra barata. Es por ello que hoy nuestro municipio, nadie quiere laborar en Mazda y ahora busca nuevos esclavos laborales, como lo es en el municipio de Cortázar, derivado de gobiernos nefastos que no hacen nada por defender a la ciudadanía. Este breve análisis de algunos efectos negativos de una visión económica que excluye a la persona y al bien común como su eje rector, ya que propicia un deterioro de la sociabilidad al plantear horarios extensos que limitan la interacción familiar y comunal. Por su parte, los horarios extensos, la incertidumbre laboral y la falta de sociabilidad generan deterioros en la salud y en el comportamiento corporativo, afectando por un lado el índice de salud y por el otro la tasa delictiva. Por eso, desde el Congreso del Estado defenderé los salarios y condiciones de trabajo, porque para mí la gente antes que la política. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su réplica. Me gustaría que me dijeras, en base a las empresas nuevas que han llegado a nuestra región y que hemos visto que no cumplen con los salarios adecuados para la supervivencia de familiar, ¿ustedes qué propondrían para resolver ese desequilibrio que tanto observamos y que tanto daña a nuestras familias con las empresas como Mazda y otras? Pensando que si hay recorte de personal por cualquier causa, entre ellas discriminación, el empleo se aumentaría. ¿Ustedes qué solución proponen a ese problema?
Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su contrarréplica. A lo largo de nuestra campaña hemos venido caminando entre sierras y montañas, tocando puerta por puerta el Distrito 14 para pedir el voto. Yo vengo por primera vez pidiendo la oportunidad para servirte, segura que no tengo necesidad de dejar sin trabajo a los ciudadanos honestos que se dedican al transporte público. La hoy candidata del PAN acostumbra a utilizar la política para favorecer a sus familiares, como lo es en el caso de la concesión de autotransportes 2 de julio, propiedad de su señor padre, mismas unidades de transporte público que utiliza para hacer publicidad en dichas unidades, pues los permisos para que las unidades de transporte puedan portar publicidad de algún candidato están suspendidos en esta época electoral por parte de Tránsito del Estado. ¿Cómo podemos confiar en un candidato así que no respeta la ley? Te aseguro que desde el Congreso del Estado defenderé el empleo. Yo también sé lo que es estar sin trabajo. Por eso, para mí, la gente antes que la política. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su exposición. El trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Programa del tío Pancho. En la región que nos corresponde, es preocupante la falta de empleos y buen porcentaje de los que existen no cumple con las expectativas de satisfacción de necesidades básicas en las familias, lo cual va conduciendo inexorablemente a la pobreza. Tener un empleo es tener una familia integrada, sana y feliz. Promover el autoempleo permite a las personas brindar servicios personalizados que les permiten a su vez hacerse de recursos para el sostenimiento familiar. Es muy importante arraigar a las familias en sus lugares de origen para que no anden sufriendo las consecuencias de cambios de residencia problemáticos. La falta de empleo produce pobreza, la cual es un estado de privación de los bienes necesarios e indispensables para la satisfacción de las necesidades humanas básicas. En el 30% de los hogares guanajuatenses, entre los cuales se cuentan los salmantinos, se vive pobreza extrema. Al momento de nacer, un niño tiene un 80% de probabilidades de nacer en un hogar que carece de recursos suficientes para su pleno desarrollo humano. A más de 50 millones de mexicanos, entre los que también se cuentan los salmantinos, sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y casi 60% de los niños no tienen acceso a vivienda, transporte y vestido. Promoveremos la creación de empleos y autoempleos, aprovechando el ingenio y la creatividad de las personas mediante una capacitación extensiva e intensiva. Buscaremos la mitigación y la eliminación de la explotación laboral. Se promoverá la formación de un observatorio rural de empleo. Se impulsará el desarrollo de una bolsa de trabajo en línea para uso exclusivo de alumnos y egresados de carreras técnicas profesionales. Juntos podemos erradicar el desempleo y la discriminación laboral. Con el autoempleo se mejorará el desarrollo económico de manera sustancial. En México y en el PRD necesitamos... Gracias. Concluyó su tiempo. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo. Su réplica. Sí, buenas tardes. Una pregunta solamente. ¿Cómo fomentarían el autoempleo? Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su contrarréplica. Bien, el autoempleo lo podemos fomentar ya con los famosos tienditas. Antes le llamaban changarros, pero podemos decir tienditas. Con eso se da oportunidad a algunas personas a obtener ingresos. Hay personas también, tanto en zona rural como en zona urbana, que tienen capacidad, iniciativa e ingenio, creatividad. Tenemos que capacitarlos para que ellos se puedan formar una empresa familiar o en una empresa en grupos para también poder hacer llegar a sus familias, a varias familias, el sustento diario en sus hogares. Doy el uso de la voz al Partido de Trabajo, su exposición. Buenas tardes. El Partido del Trabajo representa los derechos de los trabajadores. En el tema del empleo, vemos que el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo ha sufrido transformaciones en favor y en contra del trabajador. A estas alturas, es prácticamente imposible que un obrero sobreviva con el importe de un salario mínimo,
hablo de entre 60 y 80% diarios. Y con eso no alcanza a sobrevivir una familia, pues les es muy difícil alimentar, calzar, educar y vestir a sus hijos. Es cierto, o ciertamente, que en Salamanca hay empresas transnacionales que se han abierto, plazas nuevas de trabajo, pero el salario prácticamente es muy bajo, entre 500, 700 y 1,000 pesos por semana. Además de pagar mano de obra barata, no hay vacaciones, prestaciones ni utilidades. Trabajan más tiempo de lo que estipula la ley, más de 8 horas. Hay despidos injustificados, acosos sexuales a las mujeres, es decir, violan sus derechos a los trabajadores. Es por eso que empresas extranjeras vienen a México, porque con un salario que paguen a un obrero en su país, aquí alcanzan a pagar a 16 obreros, teniendo la misma categoría y haciendo el mismo trabajo. Mi propuesta es que sea totalmente aplicable a la Ley Federal del Trabajo, como está asentada en la Constitución. Esa es una de mis propuestas, que se les pague un salario justo a los trabajadores de esas empresas y en su categoría y desempeño laboral, que se les dé a las jornadas de trabajo de 8 horas. Gracias. Doy el uso de la voz al partido Nueva Alianza. Su réplica. Y las tiendas y los abarroteras, las farmacias, ¿cómo vamos a hacer para que esas franquicias dejen más y mejores apoyos aquí en Salamanca? ¿Cómo podemos darles oportunidad a los de Salamanca en esta situación tan difícil del empleo y el autoempleo? Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo. Su contrarréplica. La propuesta es que en el autoempleo, por ejemplo, tiendas, farmacias y todas estas cosas, hay algunas, por ejemplo, que el plan propuesto actual del gobierno federal llegue hasta las clases populares, que no se quede en las empresas extranjeras, que llegue hasta las clases populares, que se compre dentro de las tiendas y de las farmacias que sean mexicanas. El Ejecutivo Federal propuso que se les apoya a los jóvenes, a los emprendedores para la creación de pequeñas industrias cooperativas, así como se puede dar el autoempleo, pero en estas tiendas y estas farmacias prácticamente se les debe de consumir principalmente, no a Walmart, por ejemplo, es una empresa extranjera, un Oxxo es extranjero, debemos de consumir a empresas mexicanas. Doy el uso de la voz al Partido Encuentro Social, su exposición por 2 minutos. ¿Qué tal, amigos salmantinos? Me siento privilegiado como ciudadano de este honroso candidatura que me da mi Partido Encuentro Social, del cual estoy orgulloso y estoy muy emocionado de estar aquí enfrente de todos ustedes. Primeramente quiero agradecer a Dios de que hace 6 años nació mi hijo Sabdiel, del cual le mando un saludo, campeón, aquí estamos. Dar incentivos fiscales a empresas y patrones para que contraten personas con discapacidad y a desempleados mayores de 35 años. Y a su vez, si el padre de familia está desempleado, adherirlo a la bolsa de trabajo especial para adultos de más de 35 años. Las empresas tendrán contacto para contratarlos. Mientras esto sucede, que se les otorgue un seguro por desempleo. Legislaré para un verdadero presupuesto en favor de la pequeña y mediana empresa, facilitando así los trámites para el crédito y a su vez otorgar incentivos fiscales. Impulsaré en autoempleo a emprendedores y a los que ya iniciaron su negocio propio en Salamanca y Juventino Rosas, con donaciones, incentivos fiscales. Crearé módulos de asesoría real y accesible, en donde apostaremos los proyectos viables con asesores que puedan ayudar a que su idea del proyecto se desarrolle más eficazmente. Nosotros, como Encuentro Social,
nos preocupamos por la familia, porque somos el partido de la familia, porque sabemos que es el pilar de la sociedad. Y es por eso que apoyaremos a las madres de familia, que son trabajadoras. Gracias. Doy el uso de la voz al partido Movimiento Ciudadano, su réplica. Muy buenas tardes. Quiero dos preguntas nada más. ¿Qué haría usted para mejorar el salario mínimo, que obviamente pues está por debajo? ¿Y qué haría usted también para contrarrestar el maltrato, abuso y bajos salarios en las empresas, sobre todo en las extranjeras asentadas en Salamanca y Juventino Rosas? Gracias. Doy el uso de la voz al partido Encuentro Social, su contrarréplica. Personalmente lo he vivido. Tengo un negocio por más de 10 años en maquiladora Pantalón de Mezclilla. Hace 5 años tenía cerca de 200 empleados. Hoy, al día de hoy, apenas somos 100. Cuando llegó esa transnacional a nuestra ciudad, toda mi gente se emocionó, se ilusionó. Nos van a dar tanto de sueldo. Y resulta que se fueron y hoy regresan pidiéndome trabajo. Desgraciadamente no puedo dárselos. ¿Por qué? Porque hemos sido golpeados. Hemos sido todos los que somos microempresarios. ¿En qué? En que los que han gobernado dicen ahora en sus propuestas que menos impuestos, pero cuando llegaron fueron más impuestos y nos golpeó. Eso no se vale. Somos ciudadanos que estamos cansados de ese tipo de gobierno. Dice una frase, el que ya bailó, que se siente. Gracias. Doy el uso de la voz al partido Movimiento Ciudadano, su exposición. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad a todos los que hacen posible este evento. Un saludo a todas las personas que vean este debate. Mi propuesta para Salamanca y Juventino Rosas es promover el desarrollo y la productividad de cada municipio con base en su vocación y apoyando y fortaleciendo a los empresarios locales. Proponer la creación de un grupo multidisciplinario conformado por personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Congreso del Estado que analice y determine las necesidades en insumos y servicios de las empresas establecidas en el Estado y el país. Fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas con recursos del Estado, municipios y los beneficiarios para ser fabricantes y proveedores de insumos y servicios de las empresas que lo requieran, fomentando el desarrollo económico y el empleo. Fomentar la creación de autoempleo y empleos a través de programas de apoyo a fondo perdido y créditos para los nuevos emprendedores, aumentando los fondos económicos para los emprendedores sin tanta burocracia y limitantes para las pequeñas empresas dirigidas a zonas urbanas y rurales. Proponer y crear un fondo para la elaboración y ejecución de proyectos para jóvenes emprendedores. Este fondo será para los jóvenes que egresen de las universidades y que se integren al sistema laboral y jóvenes que no tengan una carrera universitaria, pero que de manera práctica o por capacitación tengan preparación técnica, fomentando con esto el autoempleo y el empleo. Proponer hacer una evaluación completa de las empresas extranjeras, cuánto realmente le aportan al Estado, cuántos empleos reales existen contra los apoyos otorgados por los gobiernos de los 3 niveles, los bajos salarios pagados y el abuso que sufren sus trabajadores. Proponer una reglamentación para evitar que las empresas discriminen a sus trabajadores por motivos de sexo, edad, capacidades diferentes y grados académicos. Incentivar la contratación y generación de empleos y apoyos económicos para la creación de empresas para adultos mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes. Promover la revisión de multas y todo tipo de cobro que se haga a los ciudadanos en montos de salarios mínimos para que se califiquen con montos propios del Ligando. Gracias. Gracias, candidato. Doy el uso de la voz al partido Encuentro Social, su réplica. Apoyaremos a las madres de familia que son trabajadoras, otorgándoles por ley 3 permisos de 3 a 4 horas, medio día laboral, para asistir a eventos escolares, ya que para nosotros como Encuentro Social es urgente que en nuestra sociedad los valores se reafirmen y la unión familiar se fortalezca, porque la confianza de los niños crece al 300% al ver a su madre presente en ese tipo de eventos. Todas las familias tienen derecho de recibir salud, empleo, bienestar, paz, y es parte de nuestra agenda política, legislativa de Encuentro Social. Por eso en Salamanca las familias dicen ya, hagámoslo nosotros.
Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Movimiento Ciudadano, su contrarréplica. Proponer la revisión de multas y todo tipo de cobro que se haga a los ciudadanos en montos de salarios mínimos para que se califiquen con montos propios, desligando el salario mínimo de todo tipo de cobros del gobierno e incrementarlo en base a los requerimientos económicos de las familias del Estado. Para contar con recursos para esta propuesta es necesario tener el compromiso de los tres poderes de gobierno para proponer una iniciativa de ley de salarios para puestos de elección popular y designación de funcionarios públicos de altos niveles, acordes al salario mínimo que está vigente para la sociedad. Mi propuesta para iniciar es bajar a la mitad los salarios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de funcionarios de altos niveles, proponerlo a los municipios para los ayuntamientos y yo me propongo reducir mi salario mínimo en un 50% y donarlo a la sociedad para lo que se requiera con transparencia y rendición de cuentas. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Nueva Alianza, su exposición. Buenas tardes. Vivos y mañosos y siguen cobrando. ¿Qué pasa con el empleo en Salamanca y Juventino Rosas? ¿A quiénes se les está dando oportunidad para trabajar? ¿A los conocidos? ¿A los familiares de políticos? ¿Y los demás? Tantos y tantos jóvenes que egresan de las universidades cada año sin tener una posibilidad de desarrollarse en su campo profesional. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que cuentan con alguna habilidad para desempeñar alguna función y que no les dan una oportunidad por esa misma discapacidad? ¿Qué pasa con las personas mayores de 50 o 60 años que todavía tienen la posibilidad y la facilidad para trabajar y que no se les da ninguna oportunidad por lo mismo, por su edad? ¿Qué pasa con el pago mínimo que se les está dando a los obreros en las empresas extranjeras que están llegando a nuestros municipios? ¿Qué pasa con las grandes empresas que pagan pocos impuestos, a diferencia de los pequeños comerciantes que tienen que pagar una gran cantidad y que les dejan muy poco margen de ganancia? ¿Qué pasa con el comercio ambulante? ¿Dónde está el apoyo para las pymes? ¿En dónde quedan esos recursos? El Partido Nueva Alianza está preocupado por esta situación y por eso propongo que los apoyos que se bajen para las pymes no tengan un interés muy alto y las ganancias no se vayan solamente para pagar los intereses, que se reubique en un lugar digno a los vendedores ambulantes, que las empresas extranjeras que llegan a nuestro país y a nuestro estado se rijan por nuestras leyes vigentes para que no abusen de sus derechos y se les dé un mejor pago y mejores condiciones de trabajo. Que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad o adultos mayores tengan mejores estímulos de los que ya existen, para que les sea atractivo y les den oportunidad y a este gran segmento de la población. Te invito a que te acerques a Nueva Alianza. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su réplica. Propongo más desarrollo sustentable en las comunidades para autoempleo a mujeres para que no se alejen de su hogar y abandonen a sus hijos mientras laboran. Propongo una propuesta de ley para obligar al Estado a garantizar el primer empleo a los jóvenes, estudiantes y profesionales. Otra de mis propuestas, proponer la creación de un banco de patrocinios a las ideas de los jóvenes de las diferentes comunidades del Estado, de manera que reciban el impulso económico y estratégico necesario para desarrollar sus negocios y proyectos, o sea, dar oportunidad a los nuevos talentos o jóvenes creativos e innovadores, porque para mí, la gente antes que la política. Muchas gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Nueva Alianza, su contrarréplica. No podemos, a los que nos creen los partidos pequeños, estar cuestionándonos. La situación actual no es culpa de nosotros. Nosotros estamos aquí para trabajar, para legislar, para mejorar y hacer que Salamanca y Juventino Rosas crezca. El Partido Nueva Alianza quiere luchar para que se perciban ingresos suficientes para que las familias puedan comer, tengan mejores ingresos y puedan cumplir con las necesidades básicas, que se hagan mejores fuentes de trabajo, apoyar a los jóvenes y desde el Congreso del Estado trabajaré, legislaré y embelleceré las leyes que pueden favorecer a los más vulnerables, a los jóvenes y sobre todo a sacar a los niños que están trabajando en las calles. Gracias. Continuamos con el segundo tema del sector salud, comenzando por el Partido Humanista, a quien le doy el uso de la voz, su exposición, por favor.
Respecto al tema de salud, el Partido Humanista comparte la definición de la Organización Mundial de la Salud. Define la salud como un estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. El tema de la salud en México tiene una relación directa con el tema económico, lo que se relaciona con las políticas atinentes al derecho de la salud, siguen siendo un enfoque curativo, más no preventivo. Lo anterior se comprueba al observar el poco presupuesto que el gobierno destina a este rubro. Dicho enfoque curativo hace que los hospitales públicos no se den abasto y un gran número de personas no puedan acceder a la atención hospitalaria, o si acceden, la atención que reciben no cumple con los estándares mínimos de calidad, tal como lo podemos mencionar en el caso de la comunidad del Guaricho, San Cayetano, La Mesa, Lo de Rayas y el Tepanal en el Distrito 14. Mismas comunidades que cuando requieren atención médica tienen que caminar desde las 3 de la madrugada por el cerro para bajar a la comunidad de Mendoza, donde se encuentra el más próximo centro de salud, con la esperanza de que por haber caminado muy temprano, desde madrugada, puedan encontrar un espacio dentro de las 15 únicas atenciones que se proporcionan por día en el centro de salud. De tal suerte que por algún contratiempo que haya tenido el padre de familia al atravesar los peligros dentro del cerro, se encuentre con la desaveniencia de que no hay un lugar que pueda él ocupar, o con la alternativa de que tampoco pueda haber un médico. De tal suerte que las familias tengan que regresar desalentadas a su comunidad sin haber sido atendidos. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su réplica. Es muy triste darse cuenta de lo que sufren las gentes, principalmente en las comunidades rurales más alejadas. Las enfermedades no respetan ni se fijan en edades, porque hay enfermos desde niños pequeñitos hasta ancianos. Pero si no existen los suficientes medios para transportarse adecuadamente, es lo que decía nuestra compañera, ¿qué es lo que va a pasar? Las gentes van a sufrir quizás decesos y eso no se publican. No sabemos qué es lo que pasa en nuestro municipio. Las autoridades prometen y prometen y prometen, pero quedan sus promesas incumplidas y la gente ya está cansada de promesas. Queremos que Salamanca esté mejor y apoyamos para el desarrollo de clínicas. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su contrarréplica. Proponemos una campaña de educación sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud ha de enseñarse en el contexto de la educación en todo el Estado. Proponemos un control de calidad basado en la dignidad de la persona para el sector salud. Este mecanismo funcionará como referente para la construcción de soluciones ante las denuncias, es decir, se optará por el camino de la capacitación en derechos humanos y de los pacientes en salud, mejoras en la infraestructura, recursos humanos y materiales, apoyando el desarrollo del trabajador y no solo del derechohabiente, considerándose esta una propuesta integral que beneficie a ambos. Por eso, para mí, la gente antes que la política. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Encuentro Social, su exposición. Salud pública, como su nombre lo indica, es medicina a nivel de población. Mi propuesta es atender los problemas a nivel de salud pública, poner atención a los problemas. Afortunadamente no tenemos problema alguno en la cobertura de vacunas, como la polio se ha erradicado, pero no toda la salud pública es vacunas. Día a día los niños se vuelven más sedentarios en la actualidad, obesos. A la larga son problemas que les traen enfermedades como hipertensión y diabetes. Mi propuesta es atender esas necesidades mediante consultas, mediante programas de salud y de deporte, planear programas deportivos de fin de semana, campeonatos de liga de deporte para poder volver atractivo el deporte y que los niños dejen los videojuegos, para disminuir esas enfermedades como ociosidad y los vicios.
mente sana en cuerpo sano. Mi propuesta es salud de calidad, salud con fundamentos. Todos sabemos la importancia de la salud en nuestra población, no solamente en nuestra querida ciudad de Salamanca, sino en Juventino Rosas. Los problemas de medicina y salud son reales, necesitamos soluciones igualmente reales. Estamos cansados de escuchar siempre lo mismo, los mismos planteamientos de los partidos de siempre, donde los candidatos van, vienen, los problemas se mantienen o crecen. Por eso el pueblo ya está cansado y solamente se amontonan más problemas. Sabemos que en materia de salud, amontonar un problema también es cultivarlo, es posponerlo para que siga creciendo y se vuelva aún más fuerte. Estamos cansados de gobiernos y partidos que solo le dan por su lado a las personas. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo, su réplica. Indudablemente, las comunidades más lejanas son las que sufren más sobre salud y economía y otras situaciones por ahí. ¿Qué haría usted como diputado en el Congreso del Estado para darle solución a este problema de salud a esas comunidades o en esas comunidades? Doy el uso de la voz al Partido Encuentro Social, su contrarréplica. En tiempos de campaña es muy fácil prometer o solamente decirlo. En otros casos llega a papel y queda en el olvido. Y en los mejores casos se añade un montón de gente al mismo centro médico de siempre o a la misma población de médicos de siempre. Según los estándares de calidad en atención al paciente, un médico familiar necesita mínimo 15 minutos, un especialista de 20 a 25 minutos para escuchar, explorar, entender y proponerle al paciente lo mejor para que esté saludable. Que ningún gobierno se preocupa de los recursos que los médicos tienen a su alcance. Ningún gobierno se preocupa por los médicos que las clínicas, hospitales o centros de salud tienen disponibles. Faltan quirófanos, falta material, pero hay mucha burocracia. Por eso en Encuentro Social, hagámoslo nosotros. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Movimiento Ciudadano, su exposición. Sí, mi propuesta para salud en Salamanca y Juventino Rosas es la siguiente. Es una mentira que el seguro popular sea efectivo, sobre todo para las personas que menos tienen. No es cierto. Yo no conozco un solo médico del Seguro Popular, no conozco una sola clínica del Seguro Popular, no conozco un solo hospital. El Seguro Popular se lo colgaron a la Secretaría de Salud de los estados y tienen demasiados problemas para poder sacarlos adelante por falta de médicos, de infraestructura, de medicamentos. No es cierto. Quiero proponer la creación de un fondo para apoyar con medicinas, estudios y demás requerimientos médicos que no apoya el Seguro Popular para las personas que cuentan con este servicio y que no tengan recursos para pagarlos. Proponer la ampliación de centros de salud y hospitales donde se requieran, contratación de más especialistas, médicos y enfermeras, la compra de equipo lo suficiente y necesario para efectivamente cubrir a los derechohabientes del Seguro Popular, más apoyo para médicos, enfermeras y personal en transporte para las comunidades más alejadas, personal para campañas de salud y todo lo que se requiera para desarrollar su trabajo y atender más eficientemente a la sociedad. Proponer la creación de un sistema de evaluación del personal de centros de salud y hospitales para evitar abusos y malos tratos a todas las personas que requieren de los servicios de salud, sean o no derechohabientes del Seguro Popular, mediante consulta ciudadana y la conformación de un Consejo Ciudadano de evaluación tanto de la atención y trato brindado a los usuarios como de los gastos efectuados por el sector salud. Y algo bien importante, que los diputados realmente trabajen, que recorran sus distritos, que consulten a la población sobre iniciativas de reforma y nuevas leyes, que se utilice el plebiscito y el referéndum, que gestionen las necesidades más sentidas de la población, recursos para obras y acciones y servicios. Actualmente el diputado en esta zona, solo algunas personas se acuerdan de él cuando les fue a pedir el voto. Jamás regresó, al igual que los anteriores. No se vale que cobren salarios que ofenden la dignidad del pueblo por no hacer nada y usar la diputación como trampolín político para buscar poder y dinero en otros puestos de elección popular. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Nueva Alianza, su réplica. La importancia de la salud, la importancia de los centros de salud,
la importancia del seguro popular, los apoyos a los niños, a los adultos mayores, a las madres embarazadas, enfermedades y epidemias. Ya basta de querer taparnos el ojo con pequeños apoyos. ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo apoyaremos? ¿Cómo apoyaremos a los más vulnerables? Trabajemos para ellos. La contaminación del agua, de los productos de siembra. Apoyemos, trabajemos, actuemos, legislemos para tu bienestar. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Movimiento Ciudadano, su contrarréplica. Quiero comentar, hacer patente los comentarios de las personas que encontramos día a día en el recorrido en la campaña, tanto en colonias y comunidades. El comentario va en el sentido de que la candidata Beatriz Hernández ya fue diputada por el Distrito 14, sin embargo nadie se acuerda de ella, ni mucho menos se acuerdan de alguna acción, apoyo o ayuda hacia la población. Yo invito a los ciudadanos para que valoren efectivamente su voto y vean realmente a quién otorgárselos y se cuiden de no otorgarlo a los candidatos del partido en el poder que no nos ha brindado como sociedad lo que requerimos y que lamentablemente solamente buscan el poder y los recursos en estos puestos de elección popular. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Nueva Alianza, su exposición. A ti que tuviste una urgencia médica porque tu hijo se enfermó, o tu esposo se accidentó, o tu mujer que necesitabas atención médica. ¿Cuánto tiempo tardaron en atenderte en tu centro de salud? ¿O desde qué hora tuviste que salirte de tu casa para sacar una ficha? A ti que vives en las comunidades, alejadas de estos centros de salud, y que requerías de un médico y de medicina para atender tu enfermedad, y que tu unidad de atención médica más cercana solo abre por un lapso de tiempo corto y de manera irregular, y que no cuenta con el personal ni las instalaciones adecuadas para atenderte. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿O te sentiste al no recibir atención? Así como tú, me he sentido yo, y por eso, como candidata de Nueva Alianza, propongo mejorar las condiciones de las unidades médicas en las comunidades rurales y en la zona urbana, en donde cada uno cuente con aparatos de vanguardia y que le den el mantenimiento para atender cualquier urgencia. Que se construyan nuevos centros de salud para que la atención llegue a todos y sea mayor y mejor la captación de derechohabientes atendidos. Promover que en los centros de salud se impartan más talleres o pláticas, no solo de los problemas de salud más comunes, sino de todas aquellas enfermedades o adicciones que aquejan a la sociedad para lograr su mejor desarrollo integral. Regular el funcionamiento de los centros de atención a personas con alguna adicción. Que en los centros de salud el personal esté capacitado para una mejor atención y un mejor trato para las personas con alguna discapacidad y adultos mayores. Que cada centro pueda atender cualquier urgencia a cualquier hora. Que el seguro popular sea de verdad para la gente que lo necesita y se le dé la atención que se requiere. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Movimiento Ciudadano, su réplica. No tengo comentarios. Gracias, ciudadano. Doy el uso de la voz al Partido de Nueva Alianza, su contrarréplica. Ya basta con sus vales para medicina, que nunca hay, que nunca llegan y que cuando se los dan tienen que hacer gran cantidad de trámites para que se los puedan valer. Vuelvo a repetir, ya basta de todo esto. Ya basta de no tener acceso a los servicios de salud básica. Ya basta que un enfermo tenga que trasladarse una cantidad de kilómetros para ver si lo pueden atender. Nosotros queremos hacer el cambio. Queremos mejorar y servir y que sean mayores y mejores las condiciones de los centros de salud. Yo he escuchado tus demandas. Yo conozco tus necesidades. Ahora te pido un voto de confianza para poder resolver estas problemáticas, para hacer valer tu voz en el Congreso y se legisle en favor de la salud, porque lo más importante es el pueblo, somos la gente, a los que nos tienen olvidados. Por ellos y para ellos, Nueva Alianza quiere trabajar. Gracias. Gracias, candidata. Doy el uso de la voz al Partido de Trabajo, su exposición.
El Partido del Trabajo, en el tema de salud, es cierto que el Seguro Popular ha venido a solucionar muchos problemas de salud del pueblo, pero no cubre en su totalidad enfermedades ni medicamentos, enfermedades muy graves ni medicamentos, muy costosos. Si hablamos de prótesis, todavía se encuentran más limitaciones aquí en Salamanca. Los males cardíacos, los males de cáncer y hepatéticos renales. Son prácticamente a costos del paciente o traslados, tienen que trasladarse a otra ciudad como León o México, donde sí cuentan con los servicios necesarios para atenderlos. Otro problema es que ha habido negligencias médicas y han llegado a perder un órgano o una pierna, como fuese una pierna, un brazo, o perder hasta la vida. Mi propuesta sería que nuestro sistema cubriera en su totalidad los costos de los medicamentos, tratamientos y prótesis. 1. 2. Existen comunidades lejanas y cercanas a la cabecera municipal que necesitan un centro de salud. Y les voy a dar un ejemplo aquí, por ejemplo, el de la comunidad de Doña Rosa. En ese centro de salud acudirán algunas comunidades vecinas como Los Cenizos, Los Locos, Los Loquitos, la Compañía Oteros y Los Rasos, etcétera. En esas Gracias, candidato. Doy el uso de la voz al Partido Encuentro Social, su réplica. Mis propuestas son no aventar más gente al mismo doctor o a la misma cantidad de doctores, porque esto solo va a traer más problemas. Mi propuesta es mejorar los presupuestos para la salud. Si un doctor ve 20 pacientes, la propuesta es tener 2 doctores. Si un doctor necesita apoyo, debemos apoyar al médico, porque el trabajo se ha duplicado para los médicos y eso nunca lo ven. Mi propuesta es calidad en medicina, en la atención, en las consultas, calidad en el trato para el paciente, tener las farmacias con los suministros necesarios para el manejo de enfermedades comunes. Un médico que tiene la cantidad de pacientes que puede manejar con calidad es un médico que atenderá con calidad y dará tratamientos de calidad. Somos el partido de la familia y nosotros sí somos la voz de los que no tienen voz. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo, su contrarréplica. En esas comunidades mencionadas se requiere un centro de salud, se requiere un personal médico y enfermería, una ambulancia, y así podrían dar atención médica a esta gente, ya que cuentan con caminos no accesibles a las comunidades más cercanas donde se encuentra el centro de salud. Otro, por ejemplo, será en Potrerillos, Campana, Joyita, Villafaña, que construyan un centro de salud ante Joyita de Villafaña o en Joyita de Villafaña o en La Campana. Únete al Partido del Trabajo. Nosotros estamos luchando o lucharemos si llegamos al Congreso del Estado para que se mejore la salud. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su exposición. Mente sana en cuerpo sano. Pierre de Puberlán. En nuestro distrito 14 y en nuestro estado, la salud pública es muy preocupante, ya que estamos muy lejos de que la mayoría de las personas gocen de un bienestar multidisciplinario que les permita disfrutar de una mejor calidad de vida. Buscaremos que la población tenga una vida larga y saludable. Lucharemos para que la población tenga derecho a bienestar a todos los servicios de salud en cualquier momento. Apoyaremos para disminuir notablemente la mortalidad general. La salud es un estilo de vida en completo estado de bienestar físico, mental, espiritual, emocional, ambiental y social. Muchas son las causas que producen efectos adversos en la salud humana, entre las que se encuentran contaminación de agua, suelo y atmósfera,
contaminación de alimentos vegetales y animales, servicios públicos deficientes, desempleo, pobreza, sedentarismo, vicios, falta de sueño, falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. 11 millones de niños mexicanos viven en pobreza extrema y 8 millones sufren de nutrición, entre los cuales están los de nuestra región. El principal reto sanitario del siglo es la salud. Promoveremos la prevención de enfermedades mediante la difusión intensiva de sintomatologías. Promoveremos el autosuministro de productos y remedios naturales libres de efectos secundarios. Agilizaremos la vinculación de la investigación científica a fin de obtener mejores diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos. Solidaricémonos con las clases más vulnerables para alcanzar una unidad pluriforme que engendre nueva vida. Busquemos juntos que Salamanca sea una historia de éxito. ¿Aceptas este gran reto? Si es así, este 7 de junio cruza el sol azteca. Vamos por el cambio, vamos a demostrar que somos diferentes y contamos con tu apoyo. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su réplica. En el Partido Humanista apoyamos la creación de hospitales regionales, especialmente en áreas de personas con mayor vulnerabilidad, con mayores presupuestos para la salud. Promovemos una paternidad y maternidad responsable de la formación de los hijos y educación en la conservación de la salud. Promovemos una cultura de paz en la resolución de conflictos sociales y familiares. Por eso, quiero y puedo ser tu diputada por el Distrito 14. Vota este 7 de junio por la mejor opción, el Partido Humanista, porque para mí, la gente antes que la política. Muchas gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su contrarréplica. Recordemos el famoso dicho, más vale prevenir que lamentar. En nuestra ciudad y en nuestra región del Distrito 14, Salamanca y Juventino Rosas, se suministra el agua potable que dicen que es potable, pero si la analizamos, como ya se ha hecho, vemos que no es potable. La gente tiene que gastar sus pocos ingresos en consumir agua de garrafón o agua de botellitas, que son muy caras en comparación con el agua que se debe suministrar potable por los organismos operadores. La gente a veces no tiene la conciencia suficiente para ponerse en el lugar de los que sufren de la carencia de agua. Igual podemos decir del saneamiento. El drenaje contamina y eso puede causar mortalidad en los niños y también en adultos. Los invitamos a luchar por cambiar este tipo de trabajo que están realizando actualmente. Gracias. Comenzamos con el tercer tema del día de hoy del sector agrícola. Continuamos con el partido Movimiento Ciudadano, a quien le doy el uso de la voz, su exposición, por favor. Gracias. Mi propuesta para el sector campo de Salamanca y Juventino Rosas. Es mentira quien diga que el campo está bien. Los programas se hacen en escritorio por personas que no han sufrido en el campo, por eso no dan resultado. Mi propuesta es proponer la creación de la Ley de Desarrollo Rural en el Estado que no existe, proponer un programa masivo en las propias comunidades para la difusión de los apoyos para el campo que ejerce el Estado y la Federación en las diferentes secretarías, realizado por personal de los 3 niveles de gobierno para que no tenga costo para la sociedad, proponer la repartición equitativa en cada uno de los municipios de los recursos destinados al campo para el Estado por el Estado y la Federación y la creación de un listado único de productores agropecuarios para que por lista todos reciban el apoyo. Proponer la división del Estado por zonas afines, tomando en consideración los distritos existentes y la contratación de una consultora para que conjuntamente con los productores se diseñe un plan de desarrollo rural en cada una de las zonas que efectivamente logre el desarrollo del sector rural en el Estado y la creación de un fondo para apoyar las inversiones necesarias para el plan de desarrollo. Proponer un programa de asesoría y asistencia técnica que realmente brinde al productor agropecuario las herramientas para bajar los costos de producción y aumentar las utilidades, que tome en cuenta a todos los productores del Estado, dirigido a quienes no tienen acceso a estos servicios por su condición de bajos ingresos. Proponer un fondo constituido entre el Estado, municipios y productores para la compra de insumos al mayoreo, para que le dé la oportunidad a los agroproductores de bajar sus costos de producción, supervisado por un Consejo Ciudadano para evitar la corrupción que tanto se da en funcionarios públicos, procurando
e induciendo la utilización en el campo de productos que no afecten la salud humana. En el caso de agroquímicos para la agricultura, fomentar y apoyar la utilización de abonos insecticidas, fungicidas, abonos foliares y demás insumos que sean orgánicos. Apoyar e incentivar la producción de alimentos en el campo que sean orgánicos y naturales. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo, su réplica. Sí. Solamente una pregunta. ¿Qué haría usted estando como como diputado en el Congreso del Estado para que las cosechas se les paguen más caras a los agricultores y los insumos se les den más baratos? Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Movimiento Ciudadano, su contrarréplica. Sí, cómo no, candidato. Mi propuesta para que se abaraten los insumos, lo comenté hace un momento, la creación de un fondo con el cual podamos comprar a mayoreo, este fondo constituido por gobierno estatal, por gobierno federal, si se puede, por gobierno estatal y municipal si se puede, o por gobierno federal también, y los propios productores, para que podamos realmente pensar en que sean más baratos y buscar alternativas, abonos fertilizantes, naturales, buscar alternativas a los agroquímicos. En el caso de los precios de las cosechas, yo creo que va en el sentido de primero bajar costos de producción, aumentar productividad para tener un poquito más. Y yo creo que ahí tendríamos que irnos con la construcción de bodegas donde podamos almacenar los granos para poder vender cuando tengan precio, cuando tengan un mejor precio, y no venderlo al momento de la cosecha a los coyotes y acaparadores. Gracias. Gracias, candidato. Doy el uso de la voz al Partido Nueva Alianza, su exposición. Debemos señalar que nuestros municipios cuentan con grandes extensiones de campo para llevar a cabo la producción de diferentes productos tales como maíz, cebada, trigo, brócoli, alfalfa, coliflor, cebolla, ajo, fresa, etcétera. Y qué decir del nopal, que tenemos a la comunidad más grande del municipio y de mayor población del estado de Guanajuato, que es Valtierrilla. Pero ahora estamos viviendo una de las épocas más difíciles en este sector, primeramente por el cambio climático, que está afectando a las pequeñas y grandes hectáreas de siembra, y en donde es sabido que el más afectado es el agricultor y dueño de estas tierras. ¿Por qué? Pues porque el municipio no apoya y no baja los recursos necesarios que sustenten y garanticen su crecimiento y su venta a un buen precio. Tampoco llegan a ellos los programas federales que les puedan remunerar sus productos, y tienen la mayoría pérdidas millonarias, y los que tienen pequeñas parcelas de siembra se quedan peor, sin tener ni un apoyo para sus familias. Y qué decir del secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Javier Usabiaga, que ha trabajado desde el sexenio de Fox y que no ha realizado su trabajo como es debido. Se sigue llenando los bolsillos con dinero del pueblo, y los trabajadores siguen con sus carentes apoyos y bajos pagos por sus productos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo vamos a permitir que esto siga pasando? Nueva Alianza tiene la convicción, y yo como candidata a diputada local propongo apoyar a los pequeños parcelarios, que son la mayoría, ya que de ahí es de donde se sostiene la economía de su familia, con los programas que les garanticen mayor sustentabilidad y sostenibilidad. Darle al sector agrícola su justo trato, quitar a los que tienen el poder y se enriquecen con el dinero del trabajador. Que el pago a sus productos sea el justo, implementar capacitación para los pequeños campesinos, generar y luchar por las leyes que de verdad apoyen al sector agrícola, que bajen para todos los programas federales para que puedan tener la mejor capacitación. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su réplica. Sector agrícola, tema que, por cierto, fue elegido por la exdiputada y hoy nuevamente candidata por el PAN, misma que confirma no participar en este debate. Nosotros proponemos apoyo a la producción agrícola familiar. Esta propuesta contempla las políticas públicas agrícolas como medios eficaces para la lucha contra la pobreza alimentaria rural, donde el apoyo a los productores agrícolas familiares es el primer paso. La prioridad es asegurar las circunstancias para el florecimiento de dichos productores. Proponemos impulsar políticas compensatorias a productores y consumidores de menores recursos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Doy el uso de la voz
al partido Nueva Alianza, su contrarréplica. Salmantinos y gente de Juventino Rosas, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto siga pasando? ¿Hasta cuándo abriremos los ojos y daremos un vistazo por el panorama agropecuario? ¿Hasta cuándo dejaremos que el mismo partido y los que no asistieron, como el PRI, el PAN, el Verde, etcétera, mismos partidos y los que siguen siendo los mismos corruptos, nada más revueltos en su mismo lodo, sigan aprovechándose del pueblo, un pueblo con ganas de superarse y salir adelante? No me vengan a mí a debatir, yo soy una más que quiere un cambio ya. Nosotros estamos aquí para dar propuestas, para trabajar, estamos dando la cara no solo aquí, sino en cada uno de los lugares a los que hemos ido a visitar, sin miedo y con propuestas. Mejor pregúntale y reclámale a los que no están aquí presentes. Hoy te invito para que este 7 de junio votes para diputada local del Distrito 14 por una servidora. Elijas Turquesa, votes Nueva Alianza. Yo quiero legislar para tu bienestar. Gracias. Gracias, candidata. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su exposición. El estado de Guanajuato es una de las entidades agrícolas más importantes del país y uno de los primeros por la gran diversidad de cultivos. Ahí se encuentra nuestro municipio, en el que se pueden sembrar actualmente con alrededor de 70 especies, entre las que destacan frutas y hortalizas, cereales y forrajes. Con un 4% de la superficie sembrada, las hortalizas generan un 19% del valor de la producción. Las condiciones para el desarrollo agrícola del municipio son propicias por sus características clima y suelo, asimismo por la infraestructura y servicios para la producción y comercialización en el municipio que establecen cultivos bajo 2 regímenes de humedad, riego y temporal, siendo este último el de mayor auge en nuestro Distrito 14, ya que pocos campesinos son los que tienen alcance a los canales de riego y al uso de agua de pozo. El agua es un recurso indispensable para nuestro municipio, por lo que asegurar su disponibilidad, así como hacer racional su uso, son condiciones indispensables para la viabilidad no solo de las actividades productivas del campo, sino de todo el distrito. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación indican que el problema de México no es la producción de alimentos, sino el acceso económico a estos, debido a la enorme desigualdad económica y social que se viven en el país. Para que los campesinos puedan realizar sus actividades del campo en nuestro Distrito 14, se enfrentan a una serie de desavenencias económicas, pues tienen la necesidad de comprar sus insumos que son indispensables para el cultivo de sus siembras a un alto costo, y cuando por fin el campesino logra su cosecha, se enfrenta a la compra de su cosecha muy barata. Esto es, que tiene que desembolsar grandes cantidades para su siembra. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Encuentro Social, su réplica. Encuentro Social, pugnaremos por los valores: respeto, honestidad, confianza, tolerancia, ética, civismo y amor. Son básicos en la sociedad y en el gobierno. Como Encuentro Social, estamos seguros que si las familias tienen lo necesario para cubrir todas sus necesidades, como alimento, vestido, casa, educación, cultura y recreación, nuestras amadas ciudades y familias en Salamanca y Juventino Rosas tendrían menos delincuencia y vivirían más en paz. Por eso, en Encuentro Social, hagámoslo nosotros. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Humanista, su contrarréplica. Impulsamos la producción de fertilizantes naturales mediante el uso de los desperdicios orgánicos para el apoyo de las actividades agrícolas. Impulsamos la adopción de las tecnologías más recientes para apoyar la producción agrícola, buscando en todo momento mitigar el impacto ambiental, cuidando la productividad y el bienestar rural. Desde el Congreso del Estado, tengan la seguridad, mis amigos del campo y algunos de ellos amigos de a caballo, que seré su voz. Defenderé los intereses del campo, pues el pueblo por paz y justicia grita. Muchos políticos han pronunciado que nuestro municipio tenía que ser los graneros del Bajío, pero se les ha olvidado que es por ello que necesitamos hacer cambios, oxigenar esa tierra, y para ello necesito que tu apoyo este 7 de junio sea por la mejor opción. El Partido Humanista
Recuerda que para mí, la gente antes que la política. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su exposición. La tierra no es del hombre, sino el hombre de la tierra. Y lo que el hombre le haga a la tierra, se lo hace a sí mismo. Indio Americano, 1836. El campo en Salamanca y Juventino Rosas y también en el Estado requiere de una reorientación para modificar las prácticas que se realizan en el proceso de labranza del suelo y en la obtención del producto final de calidad. Queremos que quienes trabajan en el campo se vean beneficiados económicamente para mejorar su estilo y calidad de vida. Buscaremos y juntos lograremos que se produzca mejor, en volumen igual o mayor, invirtiendo menos recursos. Con la agroecología se dañará muchísimo menos al medio ambiente y a la salud de las poblaciones. Urge cambiar el rumbo. Evitemos llevar el veneno a nuestros platos, minimizando o eliminando el uso de pesticidas, los cuales pueden producir daños graves en la salud de las personas que consumen productos contaminados. En Europa se gastan 26.000 millones de euros por año en el tratamiento de algunas enfermedades provocadas por alimentos contaminados. Proponemos y difundiremos la agricultura ecológica o de labranza cero, por medio de la cual se reduce un 45% el consumo de energía y el 40% de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que a su vez apoyará contra el cambio climático, la degradación de suelos y el agotamiento de las reservas de agua dulce. Utilizando este proceso productivo, se disminuirán notablemente los costos sanitarios, la emigración de nuestros paisanos salmantinos guanajuatenses y el daño irreversible a nuestro planeta. Mitigaremos y buscaremos eliminar la crisis de pobreza y la crisis ecológica. Estaremos preparados contra el hambre y otros posibles males. Desde el Congreso me propongo trabajar hombro con hombro con cada uno de los campesinos de nuestra región y poder lograr esos objetivos que tanto nos hemos propuesto. Y quiero recordarles que en México y en el PRD necesitamos de ti. Este 7 de junio vota PRD. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido Nueva Alianza, su réplica. No tengo ninguna pregunta. Gracias. Gracias, candidata. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su contrarréplica. Es bien sabido que la agricultura consume el mayor porcentaje, casi 98 y fracción de agua. ¿Qué es lo que va a pasar si no cambiamos esos hábitos que actualmente se tienen de consumo indiscriminado de agua? En el futuro, bueno, actualmente 1.000 millones de habitantes sufren de hambre. ¿Qué pasará en el 2050 cuando seamos 9.000 millones de habitantes? ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Con pesticidas o sin pesticidas? ¿Cómo lograremos la salud de la gente, de los niños que nos van a gobernar o dirigir nuestras naciones o el mundo, si están enfermos o si no viven bien? Doy el uso de la voz al Partido Encuentro Social, su exposición. Promover en el campo un programa de subsidio a la prima del seguro. Esta prima del seguro agrícola anteriormente lo estaban dando, sin embargo, para este año lo quieren quitar. Esto hace que el agricultor le va a salir mucho más caro contar con ese seguro. Si se logra seguir apoyando por parte del gobierno, los agricultores estarían muy contentos y así sus cultivos estarían asegurados, y más por los riesgos climáticos que están sucediendo hoy en la actualidad. Impulsar productos agrícolas con valor agregado. Esto se puede hacer por medio del empacado y semiprocesado, aplicando nuevas tecnologías para producir alimentos orgánicos. Un ejemplo, en lugar de vender leche, hacer crema o queso. Promover agricultura sustentable y asistencia técnica especializada. Esto es que el agricultor, con los desechos orgánicos, estiércol, orines de sus propios animales, fabricar fertilizantes orgánicos y la luz eléctrica, el uso del gas metano por medio de los biodigestores, fabricar fertilizantes. Para ellos se bajarían apoyos gubernamentales para la asistencia técnica directamente de las comunidades para su elaboración y seguimiento. Promover la agricultura por contrato en el cultivo de cebada,
ya se está manejando la agricultura por contrato, pero también se requieren otros cultivos como el trigo, el maíz y el sorgo para tener una mejor ganancia y ya estar dichos cultivos asegurados tanto en precio como la venta en el momento de su cosecha. Muchas gracias, hagámoslo nosotros. Gracias. Doy el uso de la voz al partido Movimiento Ciudadano, su réplica. Gracias. Compañeros candidatos a diputados locales, alcaldes y diputados federales, vamos a demostrarle a la sociedad nuestro compromiso. Los salarios o emolumentos y prestaciones que perciben los actuales servidores públicos de elección popular y designación son un insulto a la sociedad que tiene un salario mínimo de 70 pesos diarios. Vamos a comprometernos a reducir los salarios en 50% si de verdad queremos a nuestro municipio. Gracias por su atención, muy amables. Buenas tardes. Gracias. Doy el uso de la voz al partido Encuentro Social, su contrarréplica. En coordinación con los módulos de riego, hacer más eficiente el agua de riego agrícola a través de eficientar más el uso de riego como asistencia técnica y bajar apoyos para que el campo esté más tecnificado, como es el agua por aspersión o por goteo, y así lograr que los mantos freáticos no estén siendo explotados. Apoyos en la comercialización del grano, bajar apoyos para elaboración de bodegas donde puedan los agricultores guardar su grano, o bien así poder pignorar con ello, obtener mejores precios. Para ello necesitamos conocer más sobre mercado agrícola, como son coberturas y precios. Si deseamos una ciudad donde todos vivamos en armonía, es indispensable actuar y recordar que los valores de vida, como ética, moral, sean la base de nuestro diario vivir y comportamiento diario. Hagámoslo nosotros. Gracias, candidato. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo, su exposición. Bien, miren, ya les había comentado una vez, el Partido del Trabajo se encarga de defender los intereses de los trabajadores. Es nuestra función. Es una tristeza que el campo siempre esté engañado por parte de los gobernantes. Es muy triste que diputados engañen a la clase más vulnerable, como es el campo. Los diputados que han pasado jamás regresan al campo. Yo les digo porque yo soy de campo. Las empresas transnacionales y algunos agricultores o terratenientes mexicanos manejan la producción agrícola, lo hacen en un concepto global. ¿Qué es global? Es el beneficio de unas cuantas empresas extranjeras y algunos terratenientes mexicanos que acaparan a bajos precios la producción agrícola, argumentando que no tenemos en México el conocimiento agrícola para desarrollar productos de alta calidad. Sin embargo, Estados Unidos ha desarrollado el Plan Global de la producción. El agricultor mexicano sufre porque cuando él siembra, los insumos son muy caros, como son el abono, amoníaco, diésel, agua, etcétera. Y el precio de las cosechas es muy barato. Esto provoca que los pequeños propietarios y algunos ejidatarios no alcancen a sobrevivir con los ingresos del campo y tengan la necesidad de vender sus tierras. Así se van formando más poderosos los terratenientes, para después el trabajador que era dueño de su propia tierra ahora sea trabajador de ella misma. Gracias, candidato. Concluyó su tiempo. Doy el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, su réplica. La agricultura por contrato trae muchos inconvenientes para el agricultor, porque no le garantiza que va a producir lo que se le exige. Si en vez de producir 6 toneladas por hectárea, produce 3, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar endrogado y va a quedar con problemas que ¿quién le va a ayudar a solucionarlos? Se hunde más y más cada vez. Los productos transgénicos traen muchos males, plagas y otras cosas, porque son productos transformados de alguna manera. La tierra ociosa, da tristeza verla porque la gente no quiere trabajar
porque dice que no le conviene trabajar la tierra si no va a ganar nada, va a perder en vez de ganar. ¿Qué pasa con nuestro gobierno entonces? ¿Cómo lo está dirigiendo? Necesitamos realmente enfocar el desarrollo agropecuario en las familias de la zona rural. Vota PRD este 7 de junio. Gracias. Gracias. Doy el uso de la voz al Partido del Trabajo, su contrarréplica. En eso estamos retrocediendo y volviendo a los hacendados. Los precios en el mercado agrícola no los pone el gobierno, los pone la iniciativa privada. Y nosotros somos la iniciativa privada. Los precios de los bienes agrícolas y están regidos por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, un ejemplo, si hay mucha producción de cebolla, su precio va a bajar, y si hay poca producción, su precio va a subir. Mi propuesta es que el gobierno federal debe de implementar programas de ayuda al campo y repartirlas equitativamente, no darles más a los que más tienen, sino darles a los que lo necesitan. El PRI, el PAN, el Verde están revueltos, pero yo creo que ya basta de las mentiras que nos dicen. Nuestro gobierno actual está mintiéndole a la gente, digámosles no. Gracias, candidato. Concluyó su tiempo. Gracias por su participación, candidatos. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del Distrito 14 de Salamanca, les damos las gracias por su participación, exhortando a todos a votar este 7 de junio, porque en Guanajuato la elección la hacemos los ciudadanos. Buenas tardes.